Gracias, profesora Neriet, primero por recordarnos el legado que también nos deja nuestro hermano Jesús Ember. Damos gracias a Dios por todo lo que se pudo compartir con él, por las enseñanzas, aprendizajes. Y como decimos, nos unimos todos, y les pedimos que sigamos orando por la familia. Bueno, y como estoy también, como decía la profe Nerieda, a veces uno dice, los que somos guiados por el Espíritu, ella tomó esa misma lectura, pero también hoy, de manera especial, habíamos invitado a la pastora Julie Gallo, que ella, el Señor le ha dado un ministerio muy hermoso pastoral, pero también un ministerio para acompañar en procesos de duelo, ¿sí? Y nosotros no sabíamos que hoy como comunidad unibautista íbamos a estar también en medio de este duelo por la pérdida de nuestro hermano, pero el Señor seguramente sí también nos la trajo hoy para que ella fuera la que nos guiara en este mensaje. Entonces también pues le agradezco a Dios de que haya coincidido todo este momento. Entonces yo quiero que demos paso al mensaje, darle gracias a la pastora Julie, como les decía, que hoy va a estar compartiendo la palabra para nosotros. Ella es comunicadora social, es egresada de la especialización en cuidado psicoespiritual de aquí de la Unión Bautista y hace poco, el día de ayer terminó, pues porque ella fue docente de un seminario muy especial que la Unión Bautista estuvo haciendo sobre acompañamiento pastoral en procesos de duelo con enfoque terapéutico. Entonces, Pastora Julie, gracias por aceptar nuestra invitación. Quedamos muy atentos a oír su mensaje, sabiendo de que Dios nos va a edificar en esta mañana. Muchas gracias, Vivianita. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Qué rico poderme encontrar en este espacio. De verdad que para mí es una bendición y un honor maravilloso. Amo la Unibautista, porque a mí la Unibautista me hizo mi proceso de acompañamiento. La verdad es que sí, la amo porque cuando yo entré a estudiar, ayer lo podía compartir con algunos de los que estuvieron en el seminario, cuando yo entré a estudiar a la Unibautista, voy a hablarles rápidamente y creo que, no sé si de pronto alguno haya estado ayer y va a ser como repetitivo, pero quiero como contarles el porqué de esto. Cuando yo entré a la Unibautista, yo hace mucho tiempo quería hacer esa especialización y averiguaba y volvía y llamaba y escribía y así pasó como 3 o 4 años y no lo pude hacer, a veces el tiempo, a veces el dinero, bueno, y resulta que cómo entré a la Unibautista, fue un regalo que mi esposo me dio, porque 3 meses antes, mi mamá muere en diciembre 2, mi mamá muere de un cáncer, mi mamá murió de 60 años, no pensábamos, pues hizo su quimio súper bien, le fue súper bien, pero de un momento a otro, estando yo en un viaje, se complicó y murió, en cuestión de 15 días murió y eso fue pues fatal. Ella vivía en Bogotá, yo vivía bueno, aquí en Cali, y entonces, pues muere y todo esto. Entonces, creo que mi esposo, eh, como cada uno de nosotros no sabemos cómo acompañar, o sea, ¿qué hacemos con una persona que está en un proceso de duelo, de dolor? Él no me decía nada ni nada, pero el día del cumpleaños mío me dijo, te tengo un regalo. Entonces yo le dije, sí, ¿y qué? Y me tenía un sobre, me dio en un sobre, me dio la matrícula de la especialización. Pues yo había estado detrás de la especialización hace 3, 4 años, pero cuando él me la dio, a mí no me dio alegría, la verdad no me dio alegría, porque yo dije, me dio como mal genio, porque yo dije, ¿a quién se le ocurre ponerlo a estudiar a uno en un proceso de duelo? O sea, eso no tiene lógica. Pues yo le agradecí porque me dio delante de toda la iglesia aplaudió, pero yo me quedé pensando, dije, qué regalo esto, o sea, los hombres, ¿no? ¿Cómo son los hombres? ¿Quién se le ocurre? Me hubiera mandado, pensé, me hubiera mandado como de viaje, como para yo relajarme todo este estrés de todo esto. Y pensé y dije, no, yo no, ¿quién va a estudiar en este tiempo? O sea, ¿yo a qué horas voy a tener cabeza para hacer trabajo? ¿Yo a qué horas voy a ponerme a leer? No, 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 no. Y pensé, eso fue en mayo, y pensé aplazarlo. Creo que comenzamos, pues no me acuerdo cuál era la fecha exacta que comenzaba la especialización. Y yo dije, no, pues la única es aplazarlo. Pero después me puse a pensar, dije, no, de todas maneras,
pues voy a estudiar, eso es lo que me gusta, y más como por él, qué pena con él, él todo emocionado, dije, pues voy a entrar a estudiar. Pues, queridos amigos y compañeros de la Unibautista, para mí la especialización me hizo el acompañamiento. Algunos de los profes, yo me acuerdo que el profe Leonel me vio llorar en medio de sus clases, cuando él hablaba de sus clases, yo lloraba pues allí, y fue realmente algo maravilloso. Por eso amo la Unibautista, amo la especialización, porque a mí me acompañó, me hizo mi proceso, aprendí, y a raíz de eso, como estaba viviendo el duelo y como estaba viviendo la pérdida, como que asumí ese tema para mí, porque empecé a darme cuenta que nosotros, o que yo personalmente, en mi labor pastoral, no había sabido acompañar. Yo dije, no, o sea, yo que pensé que era una dura en el cuento, pero me di cuenta estudiando y todo, dije, no, yo no sé nada, yo no sabía nada, yo, discúlpeme la palabra, pero la embarré todo el tiempo, yo no acompañé a nadie. Y empezó como ese amor por investigar del tema en la especialización, y es un tema que me apasiona, que me gusta mucho cuando hablamos pues de pérdidas, no solamente la pérdida de un ser querido, sino pérdidas de muchas maneras. Y hubo un versículo que ha cambiado mi corazón, y está en Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4. Y se volvió como un reto para mí, creo que tiene que ser para todos nosotros, porque bueno, hoy lo estamos viviendo. Es tremendo, pero mira, estamos despidiendo a un hombre de Dios que, como decía la profesora Erienet, que pues se produce alegría y gozo, ¿no? La alegría de saber dónde está. Ahorita creo que nos van a hacer una lecturita bonita que le mandé a Viviana ayer, me pareció hermosísima, pero es el dolor. Uno sabe dónde está él está feliz, contento, gozoso, alegre, pero es el dolor de la familia, ¿no? Y dice entonces allí en Isaías 54, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Y me gustó mucho este versículo un día que estaba leyéndolo y me senté y me puse a analizar y yo dije, Señor, tú me diste lengua de sabios, pero ¿para qué? Hay un propósito, hay una tarea para saber hablar palabras al cansado. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial. Cada uno de los que están allí, que están capacitándose, que nos gusta capacitarnos, que nos gusta estudiar y adquirir un conocimiento teológico, bíblico, qué importante que nosotros aprendamos cuál es nuestra labor, porque no es solamente llenarnos de conocimiento, ¿no? Que es tan valioso el conocimiento, tan importante, pero hay una labor en este tiempo y yo creo que hoy más que nunca lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Hoy hay gente cansada, en todo lado nos encontramos gente cansada, cansada porque cansada de sufrir, cansada por la pérdida de ese ser querido. Miren que hace, no sé, cuando comenzó toda esta pandemia, de pronto uno hablaba de que se murió o estábamos pendientes, ¿no? Yo por lo menos al principio estaba como pendiente de ver cuántos se han muerto hoy, cuánto mañana y todo eso. Pero hoy creo que son más los que mueren hoy diariamente, pero nos hemos tal vez acostumbrado a la cifra y nos acostumbramos al dolor. Y hay mucha gente que hoy ha tenido una pérdida, no solamente de un ser querido, una pérdida de trabajo, una pérdida del hogar, una pérdida de su estabilidad económica, una pérdida, bueno, cantidad de pérdidas. Y nuestra labor, dice allí el Señor, me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Creo que esta es una meta que debemos tener nosotros. Y es que alrededor de nosotros hay mucha gente cansada, mucha. Hay mucha gente que está experimentando el dolor de una u otra manera. Cuando uno va a una clínica, a un hospital, yo tuve que pasar 4 meses en un hospital con mi papá, día y noche en el hospital militar,
y yo podía ver el dolor, o sea, yo estaba sufriendo, mi papá estaba sufriendo, pero había gente que estaba sufriendo el triple. Hay mucho dolor al lado. Y Dios nos está capacitando con todo este conocimiento teológico, pero también es que se despierte en nosotros ese amor por ayudar, por acompañar en medio del dolor. Hay mucha gente, usted puede mirarle al lado, su vecino, y investigue. A mí me gusta mucho la vida de Jesús porque es que él buscaba, Jesús era muy sociable, muy social, y Jesús buscaba a la gente. Hay personas que son muy sociables, hay gente que son amigos de todas las personas, llegan a un lado e impactan, pero yo creo que nosotros debemos tener un propósito y es que si yo soy sociable, si yo tengo la oportunidad de hablar con mucha gente, tengo un propósito y lo debo cumplir. Y ese propósito es tener palabra de sabios para hablar en el momento que esa persona esté cansada. Hoy muchas personas están esperando que los hijos de Dios se manifiesten. En la oración que hacía allí la profesora Erinette hablaba algo bonito, decía o sea, toda la gente que está sufriendo, toda la gente que el Señor les diera fortaleza, pero ¿quiénes somos los encargados de dar esa fortaleza? Dios, obviamente, pero nosotros tenemos esa lengua de sabios para hablar palabra alcanzado. Que el Señor nos dé la sabiduría. Yo ayer que vi, creo que en las redes sociales, que anunciaron, bueno, y dieron allí como el anuncio de este alumno que había muerto, partido con el Señor, y vi el comentario, me imagino yo que es de alguno de sus familiares, y decían, muchas gracias, familia Bautista, por estar allí. Porque la gente valora mucho eso, que estemos allí, que estemos en medio del dolor, que toda esa capacitación que Dios nos está dando, nosotros aprendamos a tener esa empatía. Dice, que yo sepa, dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Aquí en el seminario le damos un tiempito para hablar acerca de lo importante que es aprender a escuchar al otro, pero escucharlo con todos nuestros sentidos. Porque es que a veces escuchamos profesionalmente y a veces los pastores o los líderes nos volvemos profesionales para escuchar. Muchas veces yo escuché de una manera profesional. Alguien que va y dice, necesito hablar con usted, pastor, o querido líder, o maestro, necesito hablar con usted, y me dice, listo. Y escucha uno, pero su corazón no está allí. Sus sentidos no están allí. No estoy escuchando con el corazón. Este es un tiempo donde Dios nos da oídos para escuchar, pero oídos para escuchar como los sabios. Tenemos una responsabilidad. Hay gente que necesita de nuestras palabras. Hay gente que está esperando al lado de nosotros que nosotros hablemos esa palabra sabia. Pero para eso, por sobre todo, tiene que haber una empatía. Dice allí Mateo, quiero leer Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Había un problema allí. Las que tenemos ese privilegio maravilloso de tener hijos, sabemos que uno aguanta muchas cosas, pero que le toquen a uno los hijos, ¡ah, Dios mío! Eso es otro terreno. Uno, si no hay para comer uno, pues uno aguanta. Hace dieta, adelgaza, se pone en ayuno forzoso, digámoslo de esa manera. Pero cuando un hijo le está pidiendo a uno, cuando uno ve que no hay, eso mueve el corazón. Aquí esta mujer dice, tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Imaginémonos un poco la situación. Su hija,
ella va donde Jesús y le dice, mi hija está gravemente atormentada. Sabemos nosotros lo que es un tormento, o sea, no era algo superficial, un tormento, una cosa que ya no se podía manejar. Ahora, no era un problema de ella, era un problema de su hija. Mi hija está siendo gravemente atormentada. Hoy, ¿cuántos están siendo atormentados? Hoy mucha gente está siendo atormentada por las deudas. En estos días hablaba yo con una persona que fue dueño de 5 restaurantes aquí en Cali. Usted sabe cómo se puso la situación para los restaurantes súper elegantes que tenían, bueno, una clientela segura, y a raíz de toda esta pandemia, ese hombre quebró y hoy está como domiciliario de Rappi. O sea, fue una cosa, imagínese el dolor, eso es un tormento. Él me decía, yo quedé con cantidad de deudas, yo tengo muchas deudas, eran compromisos que yo podía cubrir porque mis restaurantes me daban para eso, pero hoy él me decía, dime cuándo, y la angustia me decía, dime cuándo yo voy a pagar esto, dime cuándo. Esa es una vida atormentada. Hoy muchos están atormentados porque están allí 3, 4 meses. Escuché yo, o vi mejor, una mujer acompañando a su hijita allá en la Valle de Lili, y lleva ella, la mami está viviendo hace 4 meses allá en la Valle de Lili. Se baña allí, come allí. Eso es un tormento. Eso es un tormento. Hoy, ¿cuántos sus hogares están desbaratados por una u otra cosa? Sus hijos, tener un hijo en la droga para un papá, una mamá, es un tormento. Tener un hijo enfermo, bueno, cantidad de situaciones. Esta mujer estaba pasando por eso, dice, mi hijo está gravemente atormentada por un demonio. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra, ¿no? Esos silencios de Jesús que son tan especiales, ¿no? Pero que Él está allí. ¿Cuántas veces Él ha tenido esos silencios en nuestra vida, pero no implica que no esté? Allí está. Esos silencios del Señor son maravillosos. Incomprensibles muchas veces, pero maravillosos. Tienen un propósito. Dice el versículo 23, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y allí podemos ver un poquito la dureza de los discípulos, ¿no? Ellos no tuvieron empatía con el problema de la señora. Ellos no sé si tendrían hijos o no tendrían los hijos en ese momento, los discípulos, cómo sería, pero ellos, o sea, no les importó. Ellos vieron fue, está molestando a Jesús, pero no me importa el problema, o sea, está siendo gravemente atormentada por un demonio, despídela. Ay, Señor, esa gritería de esta señora, qué desespero, nos está incomodando. Ay, Señor, despídela. Y muchas veces nosotros podemos decir, uy, qué duros esos discípulos, pero a veces nosotros actuamos de una manera similar. Tal vez no somos tan literales y decimos, ay, no, despídelo, pero a veces ignoramos el dolor del otro. A veces Dios coloca gente a nuestro alrededor, Dios coloca gente a nuestro alrededor, con una cantidad de situaciones, de tormentos, de corazones cansados. No necesitamos como cuando uno le dice, yo quiero que me uses en las naciones. No, ahí al lado de nuestra casa está la nación. Ahí, en nuestra misma familia. ¿Cuántos de nuestra familia hoy están cansados? Miremos nada más nuestro núcleo familiar, nuestros tíos, los que están al lado. ¿Cuántos están hoy cansados? Y hemos estado nosotros para ellos. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra labor. Todo este conocimiento que estamos adquiriendo es precisamente para eso. El Señor dice que Él nos ha dado lengua de sabios. A veces uno no sabe qué decir en un momento de difícil, y a veces, pues lo más sabio a veces es solamente callar y estar ahí y acompañar. Pero qué importante que nosotros empecemos a pedirle al Señor, Señor, que no nos acostumbremos al dolor, porque a veces escuchamos que al vecino se le murió la mamá, terrible, ¿no? Pero no más, despídelos. Ah, Señor, que a fulanita, a la hija le amputaron una pierna, uy, qué tremendo, qué prueba tan dura, despídelos. Y empezamos así, nos acostumbramos al dolor.
Y yo creo que hoy sí, y más en este tiempo, siempre se ha necesitado, pero este tiempo es un tiempo complejo, es un tiempo difícil. Nosotros tenemos toda la fe, pero no sabemos qué nos espera, aunque creemos en las promesas de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien a los hijos de Dios. Pero vamos a tener aflicción, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. El hecho de que seamos cristianos no tenemos ausencia de aflicción. Anoche veíamos un versículo muy lindo en Primera de Tesalonicenses que dice que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿no? O sea, sí nos podemos entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. Pero van a venir. ¿Qué tan empático sería la pregunta en esta hora de la mañana? ¿Qué tan empáticos somos frente al dolor? ¿Qué tan empáticos somos frente a lo que están viviendo otros? A veces Dios nos permite pasar por muchas circunstancias para que nosotros levantemos esa sensibilidad. Cada vez, y me pasó la primera vez que estaba ya, mi mamá había muerto, mi papá después, es que yo comencé la especialización, mi mamá murió y terminé la especialización. Yo no me pude graduar el día de la especialización, se graduó mi hija recibió el grado porque yo estaba en el hospital militar con mi papá. Ahí, yo vi mi grado por internet, porque mi papá se estaba muriendo también. Entonces comencé con duelo y terminé también con duelo. O sea, eso fue, yo dije, Señor, pero esa práctica de duelo sí estuvo como muy compleja, o sea, desde el principio hasta todo el tiempo fue un duelo. Pero ahí es donde uno dice, o aprendí después. Recuerdo que una vez estaba aquí en Jardín Plaza, en un almacén, y vi a una señora muy joven con su bueno, pañoleta, con su pañoleta, muy bonita con su pañoleta, sin sus cejas. Entonces, como vi el proceso de mi mamá, yo me quedé mirándola y yo decía, yo no me puedo ir de acá. Yo sentía que yo no me podía ir de ese lugar, porque yo sentí, o sea, como eso vivido que yo sentí cuando, cuando mi mamá la raparon y se quedó mirándome y me dijo, ¿cómo quedé? Y yo con un nudo acá, yo le dije, mami, linda, eres linda, pero yo tenía ese nudo, sentí ese mismo nudo cuando vi a esta señora. Y yo dije, yo no me puedo ir de acá, yo no me puedo ir de acá, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Hice la que compraba, hice la que esto, yo dije, yo no puedo ir de acá. O sea, que me le acerqué, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, y le dije, yo le dije, Señor, yo no sé, pero me lancé, le dije, ¿tú me permitirías orar por ti? Y se quedó mirando y me dijo, claro, claro que sí. Y yo oré por ella, yo no sé en dónde tendría el cáncer o qué sería, cómo sería, cuánto llevaría, pero terminé y se quedó mirando, me dijo, gracias. Me dijo, gracias, lo necesitaba. Y es cuando uno se vuelve empático frente al dolor. Y creo que eso es lo que Dios nos está permitiendo en este tiempo y para eso estudiamos y para eso nos capacitamos, porque yo creo que si solamente somos conocimiento y nos volvemos profesionales y hablamos de Jesús, pero sin poder experimentar un poco lo que es Él, pues estamos fallando. Aquí el Señor nos da esta palabra, dice, no, nos dio lengua de sabios a todos nos dio lengua de sabios. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio lengua de sabios? ¿Para qué nos estamos capacitando? ¿Para qué somos tan fluidos? Yo entendí después de eso, después de vivir todos estos duelos, antes de ese duelo antes de esos dos duelos, de mi mamá, después de mi papá, antes de ese duelo, tuve el duelo de perder un bebé, añorándolo todo el tiempo. Entonces han sido duelos y tuve otro duelo familiar allí de situaciones de pérdida. Y después entendí, yo dije, Señor, esto no es porque sí, ¿qué quieres que yo aprenda? Y el Señor me empezó a meter en esta tarea de poder acompañar. Muchas veces no podemos a todo el mundo porque pues la labor del acompañamiento es algo muy importante, valioso y merece mucho tiempo, pero por lo menos que con aquellos que Dios nos coloque allá al lado. Tal vez tú tienes un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, un familiar, y lo estamos viendo allí gravemente atormentado, así como estaba esta mujer. Su hija estaba atormentada, pero ¿cómo creen que estaba el corazón de la mamá?
Si la hija estaba atormentada, ¿cómo estaría el corazón de la mamá? Atormentado, atormentado. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Ellos no entendieron ese dolor. Para ellos no fue importante ese dolor, como que se acostumbraron a mucha gente que se acercaba a Jesús enferma y con dolores. Tal vez hoy no podemos caer en eso. Tal vez hoy tenemos que decirle, Señor, que no nos acostumbremos al dolor, porque es tremendo. Hace un año más o menos, uno escuchaba las noticias y, ay, Dios mío, se murieron 10 y uno como que quedaba impactado. Hoy uno medio ve cuántos fue que murieron hoy. 21, 30. Ah, son 30 familias que están sufriendo. Son 30 familias que tuvieron una pérdida terrible. Son 30 familias que necesitan de alguien sabio que les sepa hablar palabras en este tiempo. Y a nuestro alrededor, tú dirás, yo no conozco esas familias, no, pero a tu alrededor te aseguro que no tienes que hacer mucho esfuerzo para encontrar gente cansada. No tienes que hacer mucho esfuerzo para encontrar gente gravemente atormentada. Mira, yo conocí hace poco, tuve la oportunidad de que me presentaran, no sé ni por qué llegué a esa familia, bueno, Dios, pero conocí a una chica que hace un tiempo falló, tuvo una situación a nivel judicial, digamos, y salió en revistas, en varios periódicos y todo eso, por su error, por su error. Y ser expuesto uno ante la palestra pública, pues es muy complejo. Además que nosotros somos muy fuertes al juzgar. Y ha sido un proceso tremendo, tanto que esta chica ha caído en un encierro total. Lleva muchos días, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie le diga nada. Y sus pensamientos es, yo quiero que Dios me lleve. Porque y es una niña 22, 23 años creo que tiene, joven. Esa es una vida gravemente atormentada. Y cuando me hablan de ella, por X o Y circunstancia, pues yo podía haber tenido dos opciones y tremendo. Además que es un caso como complejo para meterse uno allí y tal vez uno puede decir, ay, terrible, qué situación tan dura. Pero decirlo de los discípulos, despídela. De pronto muy coloquialmente, muy elegantemente uno dice, despídela. O sea, ya, me olvido de ese caso. Pero me quedé pensando y me fui allí, ¿qué puede estar sintiendo esta chica? ¿Qué puede estar experimentando ella? Yo dije, Dios mío, permíteme conectarme pues, para poder ayudar. Dame la sabiduría. Yo no sé cómo hacerlo, Señor, porque no es un caso fácil, pero dame la sabiduría. Y el Señor me permitió. Y ahí estamos, vamos. Poquito a poco. Ha sido lento, pero allí vamos porque es como la capacidad que tenemos que tener nosotros de entender el dolor de otros. Y hay una frase que hablamos mucho nosotros, es colocarse uno en el zapato, los zapatos de otro, y de pronto es algo como trillado, como cliché, pero es aprender a ser empático. Y no como los discípulos, bueno, no podemos juzgar a los discípulos, pero igual dijeron, despídela, Señor, despídela, ¿no? Ellos estaban atormentados, era por los gritos de la señora, pues claro, cómo grita una mamá que tiene a Jesús allí, que es el que tiene la respuesta, que es el sanador, que es el todo? Pues claro, ella gritaba, Señor, mira, mi hija está gravemente atormentada, pero ellos lo que escucharon fue eso. No escucharon, no sintieron el dolor, ellos no escucharon, escucharon el grito, pero no escucharon el corazón. Y hoy Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a escuchar el corazón de la gente, que aprendamos porque Jesús escuchaba el corazón de la gente. Ustedes no se dan cuenta que Jesús buscaba a la gente y buscaba a la gente complicada. Él se acercaba a la gente complicada. Él era el que se metía allí en relaciones ahí, por eso es que los fariseos y todos ellos decían, no, pero ¿cómo así es que come con pecadores? Él le gustaba, pero es que era que los buscaba. ¿Pero por qué los buscaba? Porque él sabía que esta gente estaba atormentada y él tenía la respuesta. Dios quiere eso. Yo creo que debería ser como una labor, una misión, que viviéramos buscando, y Dios los coloca, no es tanto ni que los busquemos, Dios coloca al lado,
que seamos sensibles para que esas personas que Dios nos coloque al lado podamos tener oído de sabios, podamos tener lengua de sabios para poderles hablar, palabras alcanzadas y oídos para escuchar, escuchar con el corazón. No escuchemos profesionalmente, porque muchas veces nos acostumbramos a escuchar a la gente. Uno como pastor o cuando está ejerciendo una labor pastoral, pues hay días por lo menos en los cuales uno tiene destinado para consejería, el lunes o el martes o no sé qué días, determinadas horas. Y muchas veces si uno no tiene cuidado para escuchar con el corazón, vamos a escuchar profesionalmente. Yo tuve una experiencia un día, llegó una chica a hablar conmigo, me dijo, yo quiero hablar contigo, le dije, claro. Y fue como a las 8 de la noche, yo la atendí, le dije, estaba muy cansada porque todo el día había estado en actividades en la iglesia y ella me hablaba y me hablaba, pero ella me hablaba y yo la miraba como los conejos, ¿no? Los conejos no miran a uno, pero están dormidos. Y yo la miraba, pero yo estaba cansada. Y ella terminó, lloró todo, y yo me fui después en el carro y yo dije, ¿qué fue lo que ella me dijo? Y eso me cayó tan mal porque yo, ay Dios mío, yo no puedo, o sea, no, no, no. ¿Qué fue lo que me dijo esta muchacha? Yo oré y ni siquiera fue lo que oré me hizo reflexionar porque no sé ni qué fue lo que oré al final. No la escuché con el corazón y empecé a entender que muchas veces somos profesionales para escuchar, por sobre todo nosotros los líderes o los pastores o los médicos. Nos da cuenta que a veces uno anda al médico y le dice, me duele esto y esto, y él dice, ah, bueno, sí, listo, tome esto. Ni nos escuchó, ni sintió. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos ese corazón de escuchar con lengua, hablar mejor, con lengua de sabios. Dios nos da la sabiduría para hablar alcanzado y para escucharlos. Creo que esa es nuestra labor y creo que eso es lo que tenemos que en este tiempo trabajar. Trabajo hay. Si pensamos que como ayudadores no hay trabajo, hay, y hay mucho, mucho, mucho. Y creo que ese debe ser nuestro mayor objetivo. Eh, yo hoy le encuentro sentido a todo, hoy le encuentro sentido a todo esto. No estuviera hablando hoy de este tema si no hubiera pasado por esa cantidad de pérdidas. Le encontré propósito a lo que Dios me permitió vivir y a lo que Dios me permite vivir. Y cada día Dios me permite encontrarme con gente que ha sufrido pérdidas y es valioso, es importante. No hay nada más hermoso que poder ser uno un instrumento para dar consolación a otros. La labor la hace Dios, pero nosotros somos esos instrumentos. Así que termino con esta nuevamente con esta palabra. El Señor me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Que podamos cumplir con ese ministerio y con ese propósito y nos vamos a sentir bien. No hay nada más hermoso. El otro día alguien, después de toda esta situación, hace como un año más o menos, me invitaron a predicar en una iglesia en Florida Valle y allí conocí a una señora muy linda, muy especial y escuchó las enseñanzas, las prédicas, bueno, y tomó mi teléfono y todo esto. Y a los 2 meses ella me llama y me dice, llorando, a su hijo había acabado de morir en un accidente, un muchacho de unos 21, 22 años creo que tenía, muerto trágicamente. Pues la pérdida de un hijo es una cosa muy, muy terrible, las que lo han experimentado. Y me llamó, me dijo, yo necesito que me ayude. Y a los, creo que 5 o 6 meses, yo atendí al abuelo, o sea, al papá de ella, porque el abuelo estaba muy triste por la pérdida de su nieto, lo amaba, y tuve la oportunidad de atender al abuelito, un hombre hermoso, y lo atendí. Cuando me llama ella como a los 3 meses, me dice que su papá murió en un accidente, también iba montando bicicleta, y murió el viejito también. Entonces ella tuvo la pérdida del hijo y del papá. Qué fuerte. Entonces Dios empezó a traerme como ese tipo de personas y yo dije, Dios mío, y hemos estado en esa labor, pero algún día, en diciembre creo, la llamo, le hablo, le escribo mensajitos hasta el día de hoy. Pero en diciembre me decía,
me dijo unas palabras que me quedaron, o sea, me tocaron mi corazón porque me decía, gracias por existir. Pues me paré, o sea, de pronto uno dirá, bueno, pues que eso tiene, pero a mí me tocó, yo dije, porque yo me quedé pensando, y dije, gracias por existir. Me decía, gracias, gracias por existir en este tiempo de dolor. Miren todo lo que podemos hacer, es tan valioso. Ahorita hay una familia que como Unibautista nos necesita y les necesita a aquellos que están tan cercanos, a sus profes, al pastor, a alguien que los llame y que les diga, estamos allí y en lo que necesites podemos ayudar. Eso es súper valioso. Así que vamos a orar para que Dios nos dé esa lengua de sabios que tanto necesitamos y ese oído que escuche con el corazón para poder cumplir con nuestra labor. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por este espacio, Señor, que tú nos has permitido, que me has permitido, Señor. Para mí es algo muy valioso, Señor. Tú sabes cuán valioso para mí es este tiempo. Gracias, Padre, por honrarme de poder llevar tu palabra. Y te pido que el propósito con el cual tú nos hablas a través de este versículo lo podamos cumplir. Señor, que muchas veces esa dureza, Señor, nos acostumbramos al dolor del uno, del otro. Tal vez ignoramos lo que siente el uno, lo que siente el otro. Señor, pero hoy te pedimos que tú nos des ese amor, porque todo esto radica en el amor, Señor. Danos de ese amor tuyo para poder cumplir con esta labor, Señor, de dar palabras al cansado, al atormentado. Hoy hay mucha gente que nos necesita, Señor. Y creo que para eso nos estamos capacitando, si no sería en vano, Señor. Hoy hay muchas familias, hay muchas pérdidas, Señor, de una u otra clase. Y hay personas que necesitan de lo que tú nos has dado. Que este conocimiento y que estas experiencias no se queden guardadas allí en un cuaderno, Señor, o solamente en nuestra mente, sino que podamos poner por obra y actuar y servir a otros, estar allí. Te pido que nos des esa palabra sabia como tú nos lo has prometido. Cuando venga el cansado, Señor, saber qué hacer, porque todos son diferentes, Señor. Ayúdanos a escuchar, pero no a escuchar profesionalmente, sino a escuchar con el corazón, Señor. Y que las veces que hemos dicho de alguien que ha sufrido, despídelo, perdónanos, Señor, y ayúdanos a tener esa empatía frente al dolor, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están allí conectados en los diferentes lugares y que juntos, Señor, podamos ejercer esta labor, Señor, a la cual tú nos has llamado. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pastora Julie, que gracias por compartirnos un mensaje no solo desde el texto, sino también desde su corazón, que Dios lo ha hecho más sentido en su vida por su experiencia. Gracias por abrirnos su corazón y por regalarnos la experiencia suya en esta mañana. Yo sé que a cada uno nos deja algo. Yo tomo lo que usted nos decía, que para usted era valioso cuando iba a las clases y allí también le ayudó como en un proceso de terapia también a sacar ese dolor. Entonces yo recuerdo que también en este tiempo que hemos vivido de pandemia y todo, algunos estudiantes comentan cuán valioso es ese encuentro, así sea virtual, con sus compañeros y tener también un momentico de expresar cómo se sienten, de que si de pronto hay alguno ahí en la clase que están padeciendo alguna enfermedad, que puedan orar. Yo les animo a que cultiven eso en medio de sus clases, ustedes como maestros, en medio de nuestro trabajo, que también sepamos de que Dios nos ha puesto ahí al lado de alguien también para traer consuelo y ayuda. Entonces, mil gracias a cada uno de ustedes por conectarse a la pastora Julie. Dios les siga bendiciendo en su ministerio ricamente, que Dios le recompense todo este tiempo y toda esa generosidad en entregar este mensaje tan importante en este tiempo. Yo quiero allí, sí, solo un minutico para hacer, no sé si alcanzamos a hacer la lectura, ahí está muy bella, me gustaría que los que no se Sería fueran súper. hacer esa lectura tan bella. Pastor, usted me hace el favor y me la lee, yo la voy a poner y Ok, usted me la lee. Espera, yo ya la pongo ahí donde es, espere que está en un pasaje que no. ¿Ahí le alcanza a ver?
A ver, creo que sí. Sí, sí, sí. Listo. ¿Ha visto alguna vez alguien llorar el fallecimiento de un tulipán? ¿Lloran los jardineros cuando los bulbos comienzan a debilitarse? Por supuesto que no. No compramos fajas para tulipanes, ni crema para arrugas de pétalos, ni consultamos cirujanos plásticos para las hojas. No lloramos el fallecimiento de un bulbo, lo celebramos. Los amantes de los tulipanes se regocijan en el minuto que el bulbo se debilita. Observe esto, dicen, va a florecer. ¿Podría ser que en el cielo ocurra lo mismo? Los ángeles señalan nuestros cuerpos. Mientras más frágiles, más se emocionan. Observe a esa señora en el hospital, dicen, va a florecer. Mira a esa persona enferma del corazón, vendrá a casa pronto. Listo. Muchas gracias por compartirla. Ella me lo envió ayer en medio de este contexto que estamos viviendo y bueno, termina uno con esa fe y con esa alegría también de saber de que en Dios tenemos esperanza siempre, como hablamos con ese pasaje del inicio, Dios nos dio la victoria aún de la muerte. Entonces yo quiero dos anuncios pequeñitos, decirles los compañeros, profesores o que se quieran unir a un culto de acción de gracias que la primera iglesia bautista va a hacer esta tarde a las 6:30 a través de Facebook Live, pues ellos nos invitan a que participemos de este culto en acción de gracias por nuestro hermano, entonces es rico que podamos también estar conectaditos y allí presentes con ellos, como nos hablaba la pastora Julie. Y bueno, y a invitarlos ya al próximo culto del martes, que también va a ser muy especial y quiero invitarles, ojalá que nos unamos muchos más, porque va a ser un culto de oración y acción de gracias por la universidad, porque vamos a hacer un culto conmemorativo por el aniversario 68. Entonces, qué bueno unirnos para que Dios siga extendiendo este ministerio tan precioso y vamos a tener la participación de un invitado muy especial, presidente de la Alianza Bautista. Entonces, les invito desde ya, estaremos enviándole toda la publicidad allí y también unos eventos que vamos a hacer enmarcados en marzo, como el lanzamiento de la revista y otras actividades que van a ser de bendición para toda la comunidad. Entonces, el Señor les bendiga, feliz semana, si quieren pueden abrir sus micrófonos y ahí despedirse, el que quiera abrir su cámara. Qué bueno ver caritas en esta mañana, que esas sonrisas son terapéuticas para nosotros. A ver, estuvieron muy allá, muy escondiditos en la cámara. Que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les cuide a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Bueno, Dios les bendiga, feliz semana. bueno, profe. Lo mismo. Saludos desde Barranquilla a todos, un caluroso saludo y un abrazo, bendiciones. Ay, hermano Luis, qué gusto escucharlo.